Vamos a hacer el análisis de esta función que, como ves, es una función por partes, ¿no? Bueno, el dominio sería lo primero que habría que ver en este tipo de funciones, ¿no? Vamos a clasificarla, eso sí, sería una, voy a ponerlo aquí, una función por partes, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el dominio? Hombre, el dominio es el que marca cada fragmento, ¿no? Digamos, el dominio, pues lo voy a poner así, son los propios trozos de la función, ¿no? Trozos de la función, ¿de acuerdo? El recorrido sucede algo parecido, ¿no? O sea, hay que ver un poco en cada rama lo que sucede. Lo que está claro es que no es periódica, ¿vale? No, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más tenemos? Puntos de corte. ¿Dónde corta al eje? Voy a poner así, puntos de corte. ¿Dónde corta al eje X y al eje Y? Pues tengo que ir viendo cada rama, ¿no? En los puntos de corte, fíjate, en la primera rama tendríamos en x igual a 0, ¿no? En x igual a 0, la y es 0, ¿no? Luego tendríamos un punto de corte ahí. En la segunda rama tendríamos, voy a ir marcando este punto. En la segunda rama, ¿dónde corta al eje X? Con y igual a 0, ¿no? ¿La y se puede hacer 0? Pues no, no corta, ¿no? No hay corte aquí, ¿de acuerdo? Y en esta, ¿dónde corta al eje X? En y igual a 0. Pero si hago y igual a 0, la X me da que tiene que ser menos 1. Y la X arranca desde mayor o igual que 4. Luego tampoco hay, ¿no? No hay punto aquí tampoco. No hay punto. No hay corte. Es decir, el único corte que hay, claro, una es una lineal que no llega a cortar al eje, otra es una horizontal que está a la altura de 2. La única, la parábola x cuadrado, que justo en 0, es aquí lo que te comentaba, ¿no? Justo en 0, pues corta al eje, tanto al eje x como al eje y. En el eje Y, ¿qué voy a tener? De nuevo el punto de la cuadrática, de la parabólica. Ese ya lo tenía apuntado, pero bueno, lo pongo. En el eje Y, en la segunda rama, también en 0,2 va a haber un corte en la segunda rama. Y en el eje Y le corta x más 1. Pues x más 1, para cortar en el eje Y, la x tendría que ser igual a 0, daría, pues la y sería igual a 1, ¿no? Pero ojo, ¿la x puede ser 0? No, no puede ser 0 porque tiene que ser mayor o igual que 4. No hay corte, ¿no? Tampoco en esa lineal, ¿de acuerdo? En definitiva, tenemos el punto de corte con ambos ejes de la cuadrática, la parabólica, y el corte en el eje Y de esa horizontal que es la rama 2, la segunda rama. ¿De acuerdo? El análisis de signos en esa función, pues bueno, lo puedes hacer, pero realmente al haber tres trozos merece más ver pues si hay algún tipo de crecimiento, concavidad, pero ni siquiera, ¿no? Porque en ese caso no se va a poder dar. La simetría, por ejemplo, que sería el siguiente caso, ¿hay alguna función simétrica? Hombre, pues la simetría en el eje Y podría ser, en todo caso, para la cuadrática.
desde luego estas dos lineales no son. Además, ¿por qué? Porque son lineales y además están muy acotadas, ¿no? No dan simetría, están a un lado del eje solo, ¿no? En la parte derecha, a la derecha del eje Y. Y la única que se podría plantear, la x cuadrado, pero claro, la x cuadrado arranca, solo vive en la parte negativa, luego tampoco, ¿no? No hay simetría en el eje Y, en ninguna de las ramas. ¿Hay simetría en el respecto al origen? Menos, porque son dos lineales y una cuadrática que en todo caso tendría simetría en el eje Y, tampoco aplica la simetría. Las asíntotas en este tipo de funciones cuadrática, lineales, no hay asíntotas horizontales. Te voy a poner así. En las lineales no tiene sentido y en la cuadrática tenemos media rama, ¿no? No tiene sentido y además no tiene sentido como tal, ¿no? En la cuadrática no aplicaría. No hay ningún valor de x en ninguna de las ramas que haga que la función se dispare al infinito, tampoco tiene asíntotas, digamos, verticales, y la oblicua no tiene sentido, ¿no? Ni en la cuadrática ni en las lineales. Es decir, es una función por trozos que no tiene asíntotas y tampoco presenta simetría, ¿no? Es muy complicado. Además que la simetría se podría dar en uno de los trozos o tener alguna función con asíntota en una de las ramas, pero este tipo de funciones no, ¿de acuerdo? Ni cuadráticas ni lineales. Crecimiento, hombre, la función, la cuadrática, la x cuadrado, realmente bueno, aquí para que veas, cuando pongo que no aplica, aunque te lo he dicho, f de x igual a f de menos x se cumple para la rama 1, pero no cumple, te lo voy a poner así, ¿vale? Porque es el único caso que te podría generar duda, ¿no? No cumple para la rama f de x igual a x cuadrado. ¿Por qué? Porque no por un dominio que solo está a un lado, ¿no? ¿De acuerdo? Necesitaría estar también en la parte al otro lado del eje, ¿no? Solo estoy al lado izquierdo del eje Y, ¿de acuerdo? Bueno, en el crecimiento pasa lo mismo. Sí que podemos ver que la 2, la horizontal, te voy a poner aquí, vamos a hacer la derivada de cada uno. La f' de la primera rama sería 2x, la f' de la segunda rama sería 0 y la f' de la tercera rama sería 1. ¿Qué significa? Pues que, claro, aquí, si yo pongo el valor más representativo, que es el 0, solo aquí no existe, ¿no? Porque la rama me está pidiendo menor o igual que 0. Y cuando cojo negativos, pues solo es negativa, es decir, todo el rato decrece hasta llegar al 0. En la segunda, la propia derivada, que es la pendiente de la tangente, o sea, la pendiente de esa tangente ahí es una horizontal, ¿no? No tiene derivada, es nula, es decir, es una horizontal, ¿de acuerdo? No hay crecimiento. Y aquí en la lineal sí que hay un crecimiento, ¿no? Si yo pongo el valor menos 1, ¿no? Que sería el característico de esa rama, igualándola a 0,
Claro, el dominio arranca desde 4, ¿no? Luego aquí no existe, tampoco existe aquí, luego ni me planteo, aunque es un punto de interés, ¿no? Como tal, pero el dominio me acota, ¿no? Y me dice, no, 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 tú no te fijes en esos valores por característicos que sean de la función, tú solo vives de 4 en adelante. Entonces, de 4 en adelante, la función siempre es positiva, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque siempre es 1, ¿de acuerdo? Siempre da 1. Por tanto, siempre crece, ¿no? En el dominio. Tengo por tanto, tengo una función, la primera rama siempre decrece, la segunda no tiene crecimiento, es una llanura, un llano, una horizontal, y la tercera siempre crece de manera lineal, ¿de acuerdo? Las tres ramas, hay continuidad en las tres ramas. Continuidad en el dominio de cada rama, ¿de acuerdo? Ahora, cuando vamos a representar la función por partes, sí que es conveniente ver el tema de los saltos, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, por esto. Este sería el punto 6 y el punto 7 podríamos ponerlo así. Que sería un croquis, ¿eh? Tendríamos x cuadrado, que es la primera rama que va desde 0 hacia menos infinito, o sea, este dominio de aquí, te pongo el dominio de cada una, sería menos infinito a 0 cerrado. Aquí sería el dominio, sería desde 1 hasta 4, ambos abiertos, y el dominio de la tercera rama sería desde 4 cerrado a infinito, ¿de acuerdo? De menos infinito a 0 hemos visto que hay decrecimiento continuo en la cuadrática, en la parabólica, hasta alcanzar su extremo, que sería 0 inclusive, es decir, sería así. Te voy a poner en rojo. ¿De acuerdo? Y este punto lo tendrías que poner relleno, porque está incluido, pertenece a su dominio. Luego tendríamos una f de x igual a 2, es decir, en este valor, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí estaría el 2, pero no arranca no tiene ordenada en origen, o sea, no corta al eje y. ¿Por qué? Porque el dominio está limitado a 1, 4, ¿no? Es decir, estaría pues desde aquí, desde el 1 hasta el 4, por ejemplo. Y sería esta representación, ¿no? ¿De acuerdo? 1, 4 y están abiertos, es decir, no toca ninguno de esos valores, ¿vale? Los tiene excluidos en esa lineal. Y luego tenemos una lineal que sí que tiene una pendiente, que en la explícita se ve que es, ten en cuenta que esta es la explícita, ¿no? Mx más n, y sería x más 1 y aquí sí que hay, claro, una pendiente de 1, ¿no? Una pendiente de 1 es pues como una paralela, ¿no? a la bisectriz, tiene esa misma inclinación, ¿no? De 45 grados. Arrancaría desde su punto 4 continuo, o sea, agarrado, el punto tendría que rellenar, es decir, tendríamos desde x4, ¿no? El punto de arranque es 4 coordenadas, 4, 5, punto de arranque,
que sería 4 y luego me iría aquí, ¿no? Al 5, por ejemplo, por ponerlo de una forma esquemática, me iría aquí, arrancaría en continuo y con un ángulo de 45, paralelo a la bisectriz. La bisectriz está por aquí, por decirlo así. Esta es la bisectriz. Y con la misma inclinación tendría mi lineal, que si la hubiese dejado, bueno, eso no encaja porque tendría que cortar, la ordenada sería en x igual a 0 sería 1, pues entonces estaría un poquito más para abajo, ¿no? Pero bueno, ya me entiendes. Arrancaría así paralela, paralela a esa bisectriz y ya se iría hasta el infinito, ¿de acuerdo? ¿Qué saltos tenemos aquí? Hay una serie de saltos, o sea, cada rama, hay continuidad en cada rama, pero la función presenta unos saltos. Hay una, digamos, discontinuidad en f de x, ¿no? Cada rama en sí es continua, cada rama es continua como tal, la cuadrática, esa horizontal, ese tramo, ¿no? De 1 a 4, la explícita, pero hay saltos. ¿Dónde se dan los saltos? Pues en los propios saltos de los trazos de mi función, ¿no? En 0, en 1 y en 4. ¿De acuerdo? ¿En 0 qué se da? Bueno, pues en 0 se da un salto inevitable, ¿no? En 0, te pongo así, salto inevitable y es finito. Te pongo así las siglas para que no, que son mías, esto no se pone así, pero para no, es que si no, no me va a entrar todo el salto inevitable finito, ¿vale? Y aquí hay otro, ¿de acuerdo? Que es en x igual a 4, en uno aquí sí que hay un salto, ¿no? Y luego en x igual a 4 habría otro salto, ¿no? Que sería también un salto inevitable y también finito. Puedes pensar, bueno, pero es que en uno también hay un salto, porque yo cuando voy de aquí a aquí, no, pero tú, acuérdate, tienes que leer la función de menos infinito a infinito. Tú vas así y los saltos, cuando tú vienes por aquí, digamos, lo voy a poner en rojo para no machacar ¿no? Tú tienes que ir leyendo así, tanto el crecimiento como los saltos que vas dando para recorrer la función, ¿no? Tú vienes por aquí, continuo, 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 y de repente salto. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Finito. No tiene que ir a menos infinito, no hay una asíntota. Haces el salto, ¿dónde? ¿Dónde haces el salto? Aquí, en 0. Continúas, excluido el punto en ese dominio del segundo trozo de la función, llegas hasta 4, otro salto. Realmente no llegas a alcanzar ese punto, pero es una tendencia, ¿no? En ese límite, en x igual a 4, en esa abscisa, habría un salto finito, hasta aquí. Y ya desde ese punto, inclusive, ya irías por la lineal. O sea, los saltos se dan aquí, ¿no? De aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Y son inevitables porque no hay otra, digamos, otra ordenada, ¿no? Que me permita, digamos, no puedo evitar, por decirlo así, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Levantar la punta del boli, ¿no? Tienes que dar ese salto y es finito, es medible. Hay una distancia de 3 en la ordenada, lo puedes medir.
no es indefinido, no se va al infinito. Y a partir de ahí, pues la otra rama, ¿de acuerdo? Bueno, ese tipo de funciones están muy bien para ver tipos de saltos, analizar cada rama. Ya ves que se ven tres a la vez realmente, ¿eh? Una cuadrática, dos lineales, una muy característica que es esa horizontal y luego una explícita que también es una de referencia, ¿no? Dentro de lo que es geometría y gráficas.